En esta presentación vamos a abordar el tema de la fusión en horno flash, una tecnología fundamental en la metalurgia y particularmente la producción de cobre y níquel. A lo largo de esta exposición analizaremos en detalle las etapas que componen este proceso, destacando sus principios operativos y aplicaciones. Bueno, como aquí vemos, el proceso de fusión flash se caracteriza por la rápida oxidación de un flujo de concentrado seco, la cual se lleva a cabo dentro de una cámara cilíndrica, como esta, la cual es conocida como torre de reacción. Esta torre está ubicada en la parte superior y en esta se mezcla y se genera una combustión rápida y exotérmica, liberando una gran cantidad de calor, alrededor de 1300 Celsius. Bueno, cabe destacar que este proceso se denomina gas de horno flash y contiene una cantidad significativa de dióxido de azufre, CO2, y varía entre el 10 y el 80% en volumen, dependiendo del contenido de oxígeno. Este gas es captado y enfriado y limpiado también de partículas de polvo para posteriormente ser enviado a una planta de filtración de CO2 que generalmente produce ácido sulfúrico, como acá. Bueno, tenemos las tecnologías que se encuentran en el horno flash. Principalmente dependemos de un diseño en el cual tenemos que verificar si es apto para el proceso o apto para llevar nuestro proceso a cabo, en el cual el diseño es crucial para la eficiencia térmica. Luego tenemos el sistema de inyección de aire u oxígeno, el cual sirve para poder tener un control totalmente de la temperatura y el flujo de los gases. Posteriormente seguimos con los materiales de construcción. Este es de suma importancia, ya que se debe de tener un material súper resistente para poder soportar altas temperaturas y las condiciones corrosivas del proceso. Y finalmente contamos con los sensores de control automatizado, en el cual nos sirve para poder llevar un monitoreo de nuestro proceso y poder ajustar toda condición operativa en el tiempo real. Acá también el componente base en el cual ocurre el proceso de fundición es en el horno flash, y acá la tecnología se refiere a la ingeniería del horno en sí. Ya, luego tenemos los procesos de reacciones químicas. Primero tenemos la reducción de óxidos metálicos, en el cual es un proceso que implica la reducción de los óxidos metálicos para obtener metal puro, donde el óxido de hierro se reduce con carbono y esta produce hierro metálico y dióxido de carbono. Aquí la reducción de óxidos metálicos suelen suceder en la fusión del horno flash. Aquí el material se lleva dentro del horno a altas temperaturas y se mezcla con aire u otros gases para facilitar las reacciones químicas. Luego tenemos la oxidación de sulfuro. Si este proceso es un concentrado de sulfuro, como lo es en la fundición de cobre, y se produce una reacción como la que mostramos acá en el PPT. Aquí es donde la calcopirita se oxida para poder producir cobre metálico, óxido de hierro y dióxido de azufre, donde la calcopirita se oxida para producir cobre metálico, óxido de hierro y dióxido de azufre. Acá suele suceder que el cobre fundido se separa del óxido de hierro y el dióxido de azufre se separa en la salida del horno, donde se realiza el proceso de tapping, el cual es un proceso de pasar a extraer el líquido de un horno en fundición. Bueno, acá tenemos las variables de entrada, tenemos dos variables de entrada. La primera es el feed, por alimentación, lo que entra al horno. Son materiales metálicos y se busca extraer o refinar estas cosas. La composición
composición del material de alimentación determina la eficiencia y la calidad del producto final. Luego tenemos el flujo de oxígeno, que básicamente esto es para la oxidación del material. Y esto se controla el flujo de aire para ver cuánta oxidación queremos, la oxidación correcta, y para la eficiencia del proceso de fusión. Luego tenemos el combustible, que se ocupa como un agente reductor y para generar calor adicional. El tipo y la calidad del combustible utilizado afectan directamente el consumo energético del proceso y pueden influir en la eficiencia de la reducción de minerales y en la calidad del metal producido. Después tenemos las variables de salida, que también son 3. La primera es el producto, el metal fundido, que es lo que obtenemos del equipo. Luego tenemos los gases de combustión, que son subproductos de gases, por ejemplo el SO2, que se genera en la oxidación de sulfuros y otros subproductos gaseosos. Esto dependiendo de la composición del material que introducimos al equipo. La captura y el tratamiento de estos gases son importantes para minimizar el impacto ambiental, ya que gases como el SO2 generan neblina ácida y esto al final produce la lluvia ácida, por ejemplo. Además, algunos gases como el SO2 pueden ser recuperados y reutilizados en otros procesos químicos. Luego tenemos la escoria, que es básicamente las impurezas o los materiales que no son metal, materiales que no son de interés para el proceso que nosotros teníamos como objetivo. Tenemos los insumos principales, que es el oxígeno. Esto es porque obviamente lo necesitamos para la oxidación de los minerales. Y tenemos el consumo de combustible, ya que esto se ocupa para el calor, para aplicar calor. Y se ocupa como agente reductor para fundir el material de alimentación. Y la eficiencia del proceso y el costo operativo dependen en parte del consumo del combustible. O sea que dependiendo de la cantidad de combustible que nosotros ocupemos, esto va a tener un costo adicional. Optimizar el uso de los combustibles puede reducir los costos y mejorar la eficiencia energética del horno. Además, se suelen medir y controlar y monitorear diversos factores dentro de este horno, como lo que es básicamente la temperatura, el flujo de oxígeno y la composición de los gases. También la presión, porque puede afectar el material y las reacciones químicas que ocurren dentro del horno, y también se monitorean para hacer un proceso seguro. El tiempo de residencia del material básicamente se refiere al tiempo que lleva el material dentro del horno, ya que también afecta la calidad y las reacciones químicas que ocurren dentro del horno en este proceso. El consumo de energía en potencia eléctrica o calorífica, dependiendo del tipo de horno que se esté manejando en la minera, se mide para evaluar la eficiencia energética del proceso y gestionar costos operativos. Y la ubicación de medición, dependiendo del tipo de horno, se puede medir en potencia eléctrica consumida y el consumo de combustible. El nivel de metal fundido, básicamente buscamos asegurar un flujo constante y evitar posibles obstrucciones del sistema de salida del horno. La ubicación de medición, se instalan sensores de nivel en la salida del horno o en la cuba receptora para controlar el nivel del material fundido. La relación tecnología y sustentabilidad de este horno. Las tecnologías modernas del horno en metalurgia mejoran la eficiencia energética al maximizar la transferencia de calor y reducir pérdidas. Y hablando de la relación tecnología y sustentabilidad, las tecnologías modernas del horno flash en metalurgia mejoran la eficiencia energética al maximizar la transferencia de calor y reducir pérdidas, optimizando el consumo de combustible y electricidad para minimizar la huella de carbono y los costos operativos también que genera este horno. El control preciso de la composición de gases como el dióxido de azufre reduce emisiones nocivas, con prácticas de captura y tratamiento de gases que recuperan sus productos valiosos, reduciendo residuos y mejorando la sustentabilidad. Bueno, estas tecnologías facilitan la recuperación eficiente de metales desde concentrados de baja ley, reduciendo la necesidad de nuevas minas y optimizando el uso de recursos naturales. También vale incluir los sistemas avanzados de reciclaje de agua y tratamiento de efluentes, minimizan el consumo de agua fresca y gestionan de manera eficaz los residuos del proceso.
Y también cumplir con las normas ambientales y promover prácticas laborales seguras, refuerzan la reputación y el cumplimiento regulatorio, asegurando operaciones responsables y atrayendo inversiones sostenibles a largo plazo.